Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Les invito para que vayamos a la palabra de Dios. Libro de Judas, capítulo 1, que es el único capítulo que tiene este libro. Y el versículo 24 y 25 dice: Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Les invito para que oremos y nos pongamos en manos de Dios. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hermosa mañana, que nos permites venir, Señor, ante tu presencia. Y hoy, Señor, con humildad, te rogamos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados que hemos cometido delante de ti. Hoy rogamos de tu dirección, rogamos, Señor, que estas alabanzas sean de olor grato a ti. Queremos entonarlas, Señor, con gratitud en nuestro corazón y con humildad, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Rey soberano, que tú eres el único Dios verdadero, a quien clamamos, a quien entregamos nuestra vida, y a ti, Señor, te adoramos, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, Señor. Hoy, Padre, también rogamos que nos llenes de tu Santo Espíritu, que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones y nos lleve, Señor, a toda verdad. Bendición te rogamos para los hermanos que cursan, Señor, por pruebas, por enfermedad, Señor, por aquellos que tienen aflicción, Señor, en su alma, en su corazón, para que tú les fortalezcas, Señor, les sanes y les restablezcas. Nos ponemos en tus manos, rogándote esto con acción de gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, les invito para que entonemos el primer canto, que es Alabanzas dad a Cristo. Dice el libro de los Salmos, capítulo 147, Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Nuestro Dios, hermanos, nos invita a que le honremos, a que exaltemos su nombre y nos gocemos a través de la alabanza. La alabanza es una herramienta que Dios nos ha dado y que tiene gran poder en nuestras vidas. Recordamos cuando Dios ha hecho estas proezas tremendas a través de la alabanza. En la caída de los muros de Jericó, cuando a través de este general del ejército de Israel, Josué toma esta ciudad amurallada
Y después de rodearla durante 7 días, al son de la trompeta, cayeron los muros de Jericó. La alabanza tiene gran poder, hermanos, en nuestras vidas y en las de los que nos rodean. Entonemos ahora este hermoso canto en Jesucristo. Dios, hermanos, nos ha rescatado a nosotros del lodo cenagoso. Nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir cuando vivíamos en nuestros delitos y pecados. Él nos rescató y ahora, a través de la sangre de Cristo, su Hijo, para todo aquel que cree en Jesús como su Salvador, nos ha dado un lugar especial, junto a Él haciéndonos príncipes, haciéndonos sacerdotes, haciéndonos coherederos con Cristo. Él nos ha dado la vida eterna, nos ha dado el perdón de los pecados. Y esa transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo ha hecho por amor, por su gracia. No lo merecemos, es el regalo que Dios nos da a todo aquel que rinde su vida delante de Él. Éramos como nada, como basura, despreciables, y Él ahora nos ha hecho sus hijos. Él transformó nuestra vida con un propósito. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Lo dice Efesios capítulo 1. Y también nos llama, nos insta a que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonemos este siguiente canto que se llama Vasijas rotas.
Dice el Salmo 147, cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios nos llama, hermanos, a alabarle por su poder, por su grandeza, por lo que Él hace. Y Él se complace en nuestras vidas cuando nosotros le honramos, le respetamos, le obedecemos. Y como dice en especial el Salmo 147, Él se complace en los que le temen a Él. Dice, Jehová se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. A Él le debemos nuestra vida, a Él le damos gloria y honra. Él es el único y sabio Dios. Él es el Dios todopoderoso. Su nombre es majestuoso, su nombre es poderoso. Les invito para que entonemos este último canto que es cuán hermoso su nombre es.
Bien, hermanos, llegamos al tiempo del mensaje. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Colosenses y capítulo número 3. Hemos estado viendo en los últimos 3 domingos cómo vivir como cristianos. Y en los primeros 2 mensajes hablábamos acerca de los frutos del Espíritu, basado allí en el libro de Gálatas. Vimos también en el libro de Romanos acerca de nuestra vida, acerca de lo que éramos. Vivíamos en pecado, vivíamos en maldad, pero la palabra de Dios nos insta a hacer morir lo terrenal en nosotros, que el viejo hombre que estaba viciado conforme a sus deseos, dice, lo hagamos morir en nosotros, que vivamos en el Espíritu. Dice, si vivimos conforme a la carne, moriremos, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Andad en el Espíritu es vida y paz a nuestras vidas. El libro de Gálatas 2:20 nos ejemplifica que vivíamos antes para nosotros, pero ahora no más. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Cristo. El obedecer la palabra nos lleva a ser más como Cristo. Eso es vivir como cristianos, obedecer la palabra de Dios. Gálatas 5:16 nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros tenemos que obedecer a su palabra para que de esta forma podamos vivir como sus hijos. Los frutos del Espíritu ejemplifican el andar diario del Hijo de Dios, vestirnos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas 9 virtudes que la palabra de Dios nos dice para el cristiano deben aflorar siempre en nuestra vida y despojarnos, como lo vimos en el domingo anterior, basados en el libro de Efesios. Despojar y revestir, eso enseña la palabra de Dios. Despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo creado en Dios. Hoy vamos a continuar con el tema de despojar y revestir. Así como vimos 2 mensajes acerca de el fruto del Espíritu con esas 9 virtudes, hoy vamos a ver como parte final de despojar y revestir, pero dentro de este tema general de viviendo como cristianos y basados al libro de Colosenses capítulo número 3. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Oremos. Dios Todopoderoso, hoy, Señor, con toda humildad te rogamos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, nuestras fallas que hemos cometido delante de ti. Hoy, Señor, arrepentidos de corazón, rogamos tu dirección, rogamos de tu sabiduría, Señor, y pidiéndote, Señor, que nos lleves a cumplir tu palabra, Señor, a refugiarnos en tu palabra y ser instruidos por tu palabra. Queremos, Señor, que transformes nuestras vidas, Señor, para ser cada día más como Cristo, renovados en el Espíritu a través de tu gracia. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, Colosenses capítulo 3 nos habla acerca de lo que habíamos visto el domingo pasado, acerca de despojar y revestir. Esto es un tema que
se repite en las cartas del apóstol Pablo, como lo vimos en Efesios y lo vemos ahora en Colosenses. Es importante que hagamos esto porque si nosotros nos limpiamos de aquellas cosas que están contaminando nuestra vida y no nos llenamos de las cosas espirituales, Jesús lo ejemplifica y dice, si no lo llenas de cosas que agradan a Dios en obediencia y haciendo su voluntad, nuestro siguiente estado o situación viene a ser peor. Es entonces que es necesario quitarnos el pecado, despojarnos aquello que nos tenía atados anteriormente cuando vivíamos bajo esclavitud de Satanás, despojarnos y ahora revestirnos de Cristo. Dice el verso número 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y esto de haced morir se refiere a algo importante en nuestra vida. Si la palabra de Dios se enseña que una vez que nosotros venimos a Cristo y confesamos nuestros pecados, como lo dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo dice su palabra, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Dios los ha arrojado hasta lo más profundo del mar para no volverse a acordar más de ellos. Lo que hagamos, lo que hicimos, lo que hacemos y lo que vayamos a hacer que desagrada a Dios ha sido perdonado. Él nos ha dado entonces el perdón de estos pecados. ¿Qué ocurre con el pecado que yo cometo hoy o que voy a cometer mañana? La palabra de Dios nos dice, ese pecado Dios lo ha perdonado. Tiene consecuencia el pecado. Por eso Dios nos llama a que quitemos eso de nuestra vida, a que lo arranquemos. El versículo 1 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses 3 nos dice que aunque somos hijos de Dios, nuestra tendencia como seres humanos es hacer lo malo. Lo vimos también en el libro de Romanos. Vivimos todavía en este cuerpo de pecado, de carne y de hueso, donde el viejo hombre quiere aflorar y hacer su voluntad. Cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Hay una ley en mi carne, una lucha tremenda entre lo carnal y lo espiritual. Y por eso Dios nos dice, tienes que buscar lo espiritual y por lo espiritual hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Para qué? Para parecernos más a Cristo. Él quiere transformar tu vida para que apagues lo terrenal. Entonces, Colosenses 3:5 involucra un esfuerzo en nuestra vida consciente de que nosotros deseamos, guiados por Dios, guiados por el Espíritu Santo, para dejar atrás el pecado. Claro que un cristiano peca, ¿sí? Puede caer en estos pecados como lo menciona aquí. Dice, lo menciona incluso a pecados como idolatría. Cuando nosotros cometemos esta clase de pecados, es, digamos, darle rienda suelta al yo, a mi hombre interior, agradarme a mí mismo. Y si yo me agrado a mí mismo y no obedezco a Dios, estoy cayendo en idolatría porque me vuelvo un complacedor de mis placeres, de mis deleites. Estoy obedeciendo a mi hombre interior. Eso es dar prioridad a mi vida, a mis deseos antes que a Dios. Y Dios lo compara como a pecado de idolatría. Entonces dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Tenemos que esforzarnos en Cristo a través de su Santo Espíritu para ser más espirituales cada vez. Dice el verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. En el griego, este pasaje de Colosenses 3:8 hace una referencia a despojarnos, como el quitar la ropa. Colosenses 3:8, cuando dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Es como el ejemplo cuando alguna persona llega de su trabajo con su ropa sucia y llega y entonces se cambia su ropa. Y como ahora lo vemos con la pandemia que azota al mundo,
aquellos que están expuestos a personas infectadas del virus, dice, usan algún traje especial y el momento en el cual salen de esa exposición a personas, dice, se quitan ese traje, se despojan de él. Dice, el mensaje de Colosenses 3:8 es despojarnos del viejo hombre que está viciado, es quitarnos de nosotros el deseo de hacer el mal y entonces revestirnos del nuevo hombre para hacer nosotros el bien. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo número 13. No pierda Colosenses 3. Dice Romanos 13, versos 12 y 14. Dice así. Romanos, capítulo 13, versos 12 y 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Despojar y vestir. Quitarnos la ropa sucia, quitarnos el viejo hombre y vistámonos del nuevo. Vistámonos de las armas de la luz. Y si andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Todos estos pasajes, Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, nos hablan acerca de esto. Haced morir lo terrenal, abundando en lo espiritual. Quitarnos al viejo hombre y revestirnos de Cristo. ¿Para qué? Para ser más como Cristo. Ese es el objetivo del cristiano, reflejar a Cristo en su vida, con lo que habla, con lo que hace, con su forma de andar y de proceder. Es así entonces que Colosenses capítulo 3 y verso 8 nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dice el versículo número 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Recordemos Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no voy a hacer lo que antes hacía, cuando andaba en la vanidad de mi mente. Ahora voy a esforzarme por cumplir la palabra de Dios y llegar a ser como Cristo. Verso 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es algo importante, hermanos, porque cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra de Dios nos da un ejemplo. Yo me arrepiento de mis pecados. He escuchado de Cristo que murió en la cruz por mí, que es el único que puede darme el perdón, que Él pagó por mí en la cruz lo que yo debí pagar por los pecados que cometí. Y al creer en Cristo, Él me da el perdón de los pecados y me da la vida eterna. Es entonces que la palabra de Dios dice, hemos nacido de nuevo. Jesús se lo decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Y aquel que ha creído en Cristo, la palabra de Dios lo ejemplifica como un bebé espiritual, un recién nacido, que aunque está completo en Cristo, le falta madurar. Esto es lo que Colosenses 3 nos está diciendo. Nos despojamos del viejo hombre, lo cual éramos antes en nuestros pecados, esclavos de Satanás, pero ahora libres en Cristo, nos revestimos de Él para ser más como Él. Y dice, y tenemos que renovarnos. Dice, en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Cristo. Es un tiempo en el cual Dios va transformando nuestra vida. ¿Cómo lo va a hacer? Quitando de nosotros todo esto que no agrada a Dios. Si te gusta maldecir, tienes que despojarte de esto y llenar tu boca de cosas que Dios quiere que hables. Cantos, salmos, himnos. Si tú hablabas mal de una persona, Dios quiere que hables solamente siendo prudente. Si no tienes nada bueno que decir de alguien, no digas nada. Dios quiere que hagamos lo contrario a lo que hacíamos antes en pecado y lo hagamos ahora en verdad para Cristo. Dice, renovados, dice, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es volvernos más
como Cristo. Es una necesidad especial de crecer y este crecimiento involucra madurez. Dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Es entonces que Dios nos llama a esto, despojarnos del viejo hombre y revestidos del nuevo. Y nos dice, tienes un mandato, tienes una orden. Y la orden es ser como Cristo. Vístete de Cristo. Dice, Él nos ha provisto de estas armas de la luz para la cual tú puedas reflejar a Cristo. Vestíos como escogidos de Dios. Tienes que reflejar a Cristo, reflejar que realmente eres un cristiano verdadero. Y dentro de esta característica o virtud que hoy quiero enfatizar con ustedes, es lo que se describe a continuación en el versículo 12. Hay varias virtudes especiales que se describen aquí que ya las hemos visto en domingos atrás. Dice el verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Sí? Las vimos algunas de estas virtudes en los frutos del Espíritu. Y hoy quiero hacer énfasis en la humildad. Dios quiere que nosotros seamos humildes. Hay una diferencia especial en cuanto a humillarnos delante de Dios cuando nosotros confesamos nuestro pecado, doblegar nuestra vida. Dice la palabra de Dios, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es una relación entre Dios y nosotros, una condición en la cual yo reconozco que no soy nada delante de Dios. Pero a lo que Colosenses 3 se está refiriendo es a la actitud de nosotros con las demás personas. A eso se refiere Colosenses 3. Te dice, vestidos de humildad. Nuestra vida debe reflejar humildad. Y la humildad es lo contrario a la soberbia. Muchas veces en nuestras vidas usted dirá, es que yo no mato, yo no hago nada malo, yo no le hago nada mal a nadie. Nuestra vida puede estar llena de soberbia cuando nos creemos más que las demás personas, que nos creemos mejores cristianos que otros cristianos. La soberbia en nuestra vida nos lleva a pecar contra Dios. Vayamos a Romanos capítulo 12, verso 3. Dice así, Romanos capítulo 12 y verso 3. Estamos hablando acerca de la humildad. Romanos 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Romanos 12 nos está diciendo que nosotros tenemos que estar ubicados respecto a lo que somos en Cristo. Dice, no tenga nadie un concepto mayor de sí mismo que el que debe tener. Muchas veces creemos que somos más que otros, pero la palabra de Dios nos está ubicando. ¿Y qué nos está diciendo? Si nosotros vivíamos inmersos en pecado y por la gracia de Dios hemos sido rescatados de allí, debemos mostrar nosotros esto que es humildad y no creernos mejor que nadie. ¿Por qué? Porque Dios dice que aún todos los esfuerzos que hagamos, todo lo que nosotros tratemos de hacer ante Dios, eso es como trapos sucios, es nada. Nuestro esfuerzo no tiene validez ante Dios para entrar ante su presencia, para la salvación. La salvación es gratuita, la salvación te la regala Dios. Nadie puede pensar que está cerca de Dios porque es muy bueno o porque hace tal o cual cosa. No, el entrar ante la presencia de Dios es un regalo que Él nos otorga. Y una vez que somos sus hijos, dice, nuestra actitud debe ser de humildad, no creernos más que nadie. Dice, cada uno de nosotros, dice el verso 4, tiene una función en el cuerpo que es la iglesia. Cada uno desarrolla una función especial. Sigue la lectura en Romanos capítulo 12 haciendo ejemplo a que en un cuerpo
Está el ojo, las manos, las piernas y nadie es más que otro. Todos nos necesitamos. Y entonces por eso la palabra de Dios nos insta a que nadie se crea más que otro porque hace unas cosas mejor o hace cosas que el otro hermano no hace. Cada uno tiene una función especial. Dice la palabra de Dios ahora en 1 de Pedro capítulo 5. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 5. Y dice así la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5 y verso 5 al 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad entonces tiene que ver con el someternos unos a otros, bajo autoridad. Dice, los jóvenes tienen que estar sujetos a los ancianos, y luego hace una generalización y dice, sumisos unos a otros. El sujetarnos, el obedecer a otros, involucra humildad. En la iglesia hay maestros de niños, maestros de jóvenes, maestros de adultos. La palabra de Dios nos insta a honrarlos, a respetarlos, a los que son maestros entre nosotros. Y dice, tenemos que sujetarnos a ellos. Pero aún los maestros se sujetan a Cristo. Todos nos sometemos unos a otros, porque dice, si nosotros somos soberbios, nos creemos más que otros o vemos a los demás por encima del hombro, dice, eso se llama soberbia. Y entonces dice, Dios resiste a los soberbios. Dios está teniendo a los soberbios como con un estate quieto. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta ese pecado de la soberbia. Él nos llama a ser humildes. Verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humillación que nosotros tenemos como actitud de nuestra vida, de considerar a los demás como superiores a nosotros, produce que Dios nos exalte a su debido tiempo. No vamos a buscar la honra del hombre, sino que Dios a su tiempo nos va a gratificar por ser como Cristo. Es el que Dios obre en nosotros, dándonos, dice aquí, bendición a nuestras vidas. Vayamos ahora a Filipenses, capítulo 2 y verso 3. Dice Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta, hermanos, es la actitud correcta que nosotros debemos de tener como cristianos ante cualquier persona. La humildad es una herramienta muy especial del Hijo de Dios. Dice, nunca hagas nada por contienda o por vanagloria. No hagas las cosas por pelear con otro o por mostrarte que eres mejor que otro o por recibir alabanzas de tal hermano o del pastor. No, todo debemos hacerlo aquí. Dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice 1 de Timoteo 1:15. Vayamos a 1 de Timoteo 1:15. 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo estaba diciendo, yo soy el más grande pecador de todos los que están aquí. ¿Qué está haciendo? Considerarse a sí mismo el más inferior de todos y considerar a todos superiores a él. Esa es una actitud de humildad, estimar a los demás como superiores a nosotros. Vayamos ahora al libro de Gálatas, capítulo 5. Dice Gálatas 5:13.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué involucra entonces la humildad? La humildad es servir a los demás. A eso se refiere la humildad. Si yo soy soberbio y me creo superior a los demás, voy a querer que los demás hagan mi voluntad, que me obedezcan, que se sometan, que a la primera que les mando hagan lo que les estoy pidiendo. Eso es ser soberbio. Pero si yo soy humilde, mi proceder es servir al otro, porque lo estamos considerando superior a uno mismo. Dice otra vez Gálatas 5:13. Hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Pecados que pueden existir dentro de la iglesia, donde nosotros nos peleamos y nos consumimos unos a otros. Por eso, los pasajes anteriores dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La actitud del cristiano es vestirse de humildad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gálatas 5:13, siendo serviciales, ayudando a los hermanos. Si yo sé que este hermano quiere hacer alguna cosa y yo puedo ayudarle, hay que hacerlo. Sé que el hermano está batallando con aquello, yo voy y le ayudo. Yo me acomido, soy servicial. Y de esa forma, dice aquí, servíos por amor los unos a los otros. El ejemplo de Cristo, como lo dice en Mateo 11:29, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús era el ejemplo máximo de humildad. Recuerda cuando Jesús fue y lavó los pies de sus discípulos en la última cena. Él se ciñó aquella toalla en su cintura y empezó a lavar los pies de los discípulos uno a uno. Y les dijo, ahorita ustedes no lo entienden. Dice, pero ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es el ejemplo de humildad. Cristo sirviendo a sus discípulos. Cuando los discípulos discutían acerca de quién sería el mayor en el reino de los cielos, Él les dice, el que quiere ser mayor tiene que servir a todos. Tiene que mostrar humildad. La humildad es servir, servicio. Eso es ser humilde, ayudar al necesitado. Humillar es servir al hermano. Cuando Jesús se humilló, lavando los pies de sus discípulos, les estaba dando un servicio. Les estaba lavando los pies, con un significado que ya hemos explicado en predicaciones anteriores. Pero la actitud de humildad es servir a los demás. Y Jesús les da una orden a los discípulos: sean como yo, sean mansos y sean humildes en su corazón. Entonces, la humildad, hermanos, es un antídoto especial contra el amor egoísta que existe entre los hermanos. Yo puedo decir, hermano, yo te amo, pero soy mejor que tú. Yo te amo, pero soy menos pecador. Tú eres muy pecador. Dios te va a castigar por todos los pecados que cometes y te las vas a ver con Dios. Dios te va a juzgar y va a venir el mal sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa. Yo te amo, mi hermano en Cristo, pero canto mejor que tú. Yo te amo, pero oro mejor que tú. Yo te amo, pero leo más la Biblia que tú. Yo te amo, pero gano más almas que tú. Eso no es ser humilde. El ser humilde es amar al hermano y considerarlo superior a nosotros. Eso es ser humilde. Vayamos, dice Juan 13:14 acerca del ejemplo de humildad, donde él lo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es una característica, es una virtud que todo cristiano
debe tener. Si yo tengo esta virtud en mi vida, debo mostrarla sirviendo a los demás en la iglesia. Pero también la debo mostrar en mi trabajo y la debo mostrar en mi escuela. Cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que sujetarnos a nuestros maestros, a los que nos enseñan en la palabra de Dios y tenerlos en la iglesia en alta estima, también se está refiriendo a que a nuestros maestros en la escuela que nos enseñan tenemos que respetarlos, aunque sean injustos, aunque tal vez nos califiquen de manera no muy justa, o tal vez nos dejen tareas que no nos gustan, o nos reprueben o nos pongan notas malas, porque a ellos les pareció hacerlo así. Nuestro deber es obedecerlos y ser humildes, no maldecirlos, no pagar mal por mal, sino amarlos y orar por ellos. En el trabajo, ser humildes con todos los que estamos ahí alrededor. Uno, sirviendo a los demás, que básicamente eso es trabajar allá afuera en lo secular. Cuando alguien trabaja, está ofreciendo un servicio. Si usted está trabajando en una empresa que está procesando tal vez alguna maquinaria, algún sensor, algún termostato, alguna parte de algún electrodoméstico, ¿qué estamos haciendo? Trabajando tal vez con máquinas, tal vez apartando cajas, tal vez llenando algunos objetos, algunos botes, pero estamos nosotros dando un servicio con nuestras manos. Y estamos sujetos a nuestro supervisor de línea, estamos sujetos a quienes nos están viendo. ¿Y qué hacemos nosotros? Proveemos un servicio que debe ser dado con humildad, obedeciendo las órdenes que nos dan. Y aquellos que están en ventanilla, atendiendo tal vez a algún consumidor allí en su trabajo, ¿qué debemos hacer? Dice, tratarlos como si ellos fueran superiores a ti, con humildad, con una sonrisa, con una actitud nosotros de ayudar. Siempre es importante ayudar a los demás, ya lo vimos aquí. Ser humilde es servir al otro. La actitud de servicio debe predominar en el Hijo de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo para el Señor, no para los hombres. Si tú tratas a alguien de una manera enojada, con ira, con enojo y desquitas todas tus frustraciones sobre quienes estás teniendo relación, dice, estás dando mal testimonio. Dice la palabra de Dios, tenemos que tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Y tenemos que reflejar a Cristo en todo momento. Regresamos entonces a Colosenses capítulo 3, donde dice, debemos nosotros vestirnos de humildad. Humildad es servir a los demás. Dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ya hemos hablado de esto, de mostrar amor. Verso 15. Y la paz de Dios, que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esta es la segunda virtud que veremos hoy y la última. Humildad, servir al otro y llenarnos de gratitud, ser agradecidos. Es muy importante que aparte de hacer todas estas cosas que hemos visto, tenemos que tener gratitud en nuestra vida. Por ejemplo, nuestros hijos en casa tienen que ser agradecidos primeramente con Dios por el hogar donde Dios les ha puesto. Tienen que ser agradecidos con Dios por la provisión que Dios manda a través del trabajo de sus padres. Ser agradecidos con lo que tenemos, porque podemos desear, pedir y llegar a un extremo de codiciar y pedir de más, o tener agrado tal de codiciar lo que el otro tiene. Tenemos nosotros, como dice la palabra de Dios, dad gracias por lo que Él nos da, el sustento, la comida, el alimento, el techo, que es el hogar. Dice, todas las demás cosas, dice, vienen por añadidura cuando nosotros
amamos y honramos a Dios. Siempre ser agradecidos. Pero cuando llegamos al punto de codiciar y pedir y pedir y pedir, eso no es tener gratitud en nuestra vida. Dios llama a nuestros hijos y a nosotros también como adultos a estar contentos con lo que tenemos, a estar contentos con lo que Dios nos ha provisto. Por eso dice aquí, y sed agradecidos. Siempre demos gracias a Dios por lo que Él nos da. Y aún demos gracias a Dios por lo que no nos da. Porque podemos pedir algo que puede hacernos daño y Dios no nos lo va a dar. Tú puedes pedir tal vez como adulto un vehículo que sea muy veloz, pero Dios no te lo provee. Uno, porque los vehículos veloces habitualmente están muy chiquitos y nomás caben 2 personas. ¿Qué utilidad tiene eso en tu vida espiritual? Si tal vez lo que vas a hacer va a ser caer en ser presumido o andar a toda velocidad y llegar a tener un accidente. ¿Esto te va a dar un provecho espiritual? No, ninguno. Entonces tenemos que dar gracias a Dios porque Dios no nos da eso que nos puede hacer daño a la larga. Entonces, la gratitud en la vida del cristiano debe ser genuina. Vayamos a qué nos dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5:18. Dice 1 de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todo debe producir en nosotros gratitud. Si tú has tenido una enfermedad y estás pasando por ella, debes dar gracias a Dios por ella, porque Dios está mostrando algo en tu vida, a que dependas más de Dios, a que busques más a Dios, a que seas más como Cristo. Son sucesos que en nuestra vida nos llevan a depender de Cristo y tenemos que ser agradecidos por eso. Si Dios te da comida el día de hoy, tienes que darle gracias. Si Dios te ha provisto de alguien, de una persona, una amistad en la cual tú puedas hablar y tal vez incluso compartir tus emociones, que te escuchen, da gracias a Dios por tener un amigo que te escucha, que te apoya. Si tú tienes una familia, debes dar gracias a Dios por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. O los hijos dar gracias a Dios por sus padres. No decir, no, es que a mí me hubiera gustado mejor ser hijo de esta otra familia. O mejor yo hubiera preferido tener estos otros hijos porque los que me tocaron, están pero gruesos. Dios dice, tienes que ser agradecido con lo que Dios te ha dado. Por eso dice, dad gracias a Dios en todo. Versículo número 17 de Colosenses 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es entonces que Dios a través de su palabra nos dice, tienes que ser más como Cristo, despojándote, desvestirte del viejo hombre que está viciado conforme a ideas malas, malos pensamientos, malas acciones que nos llevan a alejarnos de Dios. Tienes que arrancarte eso de tu vida. Tienes que hacer un esfuerzo por ser más como Cristo. Eso dice, dejad estas cosas. Despojémonos de estas cosas. Eso lo tienes que hacer tú, mi hermano. Esforzarte. ¿Quién te va a dar esa fuerza? Cristo te la va a dar. ¿Cómo la vamos a obtener? Pidiéndole a Dios. Ponte en oración con Dios. Y decirle, Señor, yo quiero ser más como Cristo. Quiero que transformes mi vida cada vez más y más. Como lo dice Colosenses 3. Y renovarnos. Eso es nosotros ser cada vez más como Cristo. Vístete de humildad. Si tú eras maldiciente, deja esas malas palabras. Si tú te la pasabas teniendo malos pensamientos, déjalo ya y piensa cómo hacer para obedecer más a su palabra. Versículo 17. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y luego dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo debe estar nuestro corazón lleno de gratitud. La gratitud, hermanos, debe ser característica del cristiano. Si tú vas por la calle pateando los botes de basura, pateando las piedras, ¡ay, esto, lo otro, esta vida que me tocó! Eso es ser mal agradecido.
Eso es renegar contra Dios. Eso involucra rebeldía en tu vida, de no estar contento con lo que tienes. Esa es una mala actitud, es una actitud negativa. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos actitud de gratitud. La gratitud tiene que ver con el contentamiento, porque si tú puedes querer muchas cosas, puedes querer una casa gigante, puedes querer muchos autos, puedes querer que tus hijos sean los más obedientes del mundo, los que saquen puros dieces y lo mejor para todos, tus hijos. Pero si no lo tienes, de todas formas tienes que dar gracias a Dios. Si tienes una casa pequeña, si tienes o no tienes auto, si tienes o no tienes trabajo, si tienes o no tienes hijos, o consideras que te tocaron los hijos más desobedientes o los más malcriados, de todas formas tienes que dar gracias a Dios por lo que tienes. Y ya lo vimos, también por lo que no tienes. Esa es una actitud del cristiano. Dad gracias a Dios en todo, siempre agradecidos. Pero usted dirá, pues bueno, los fines de semana me gustan mucho porque descanso del trabajo, porque descanso de la fatiga física o la fatiga emocional. Pero si llega el lunes y, lunes, a trabajar, a la escuela, a pagar deudas, a ver qué se le ocurre a mi jefe o a mi maestro encargarme ahora nuevo. Esa no es la actitud de ser agradecidos con Dios. ¿Quién te manda todas las cosas que tú tienes? Recordemos al justo y este hombre temeroso de Dios llamado Job. Todas las cosas que él tenía se las mandó Dios. Pero aún las desgracias que vinieron a su vida, ¿quién lo permitió? Dios. El mismo Satanás tuvo que pedir permiso. Dice, pues sí, él está muy contento, está muy agradecido, te hace sacrificios todos los días. ¿Por qué? Porque lo traes aquí en una esfera. Nadie toque a Job. Nadie ni siquiera se le ocurra hacerle un mal a Job. Le dice Satanás a Dios. Pero quítale eso y verás si no te maldice. Y Dios le da permiso a Satanás de tocar todas las pertenencias de Job. Y Job no se doblegó ante eso. Job no maldijo a Dios. Y le dice Satanás a Dios, bueno, ahora tócale su vida, tócale su cuerpo, tócale en él mismo. Y Dios le dio permiso de tocar a Job. Y Job enfermó. Y aún a pesar de la enfermedad, de esas llagas, de ese dolor, de ese tormento que sufrió en su cuerpo, nunca maldijo a Dios. Es entonces que Dios nos muestra a nosotros que las cosas buenas que suceden en nuestra vida son porque Dios las manda. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Y las cosas que consideramos malas, las enfermedades, las pruebas, las luchas, las aflicciones, los sinsabores, ¿de dónde crees que vienen? Dios los permite. Dios los permite. Y usted dirá, ¿cómo puede ser Dios así? Que permita que vengan estas cosas a mi vida. Y me pides que yo le dé gracias cuando viene una desgracia a mi vida. Ahí es entonces donde has llegado a una madurez eficaz. ¿Recuerdan cuando analizábamos la vida de los apóstoles? Cristo quería lograr una madurez eficaz en ellos para prepararlos para el trabajo. Cuando Dios ha moldeado tu vida a grado tal que aún en la enfermedad, en la lucha, en la necesidad, en la enfermedad, en la escasez, tú agradeces a Dios, es porque has llegado a una madurez eficaz. Puedes ver la mano de Dios aún en las cosas difíciles en tu vida. Y cuando tú estás agradecido por eso, muy seguramente has logrado una madurez eficaz que Dios quiere que tú y yo tengamos. Entonces, el ser agradecidos con Dios involucra no nada más agradecerle por las cosas buenas, sino también por las cosas malas que Él permite que nos pasen. Muchas veces, muchas cosas que vienen a nuestra vida, nosotros mismos nos las buscamos. ¿Por qué? Por no obedecer. Por ejemplo, la virtud anterior, la humildad.
Dios da gracia a los humildes. Pero si no eres humilde, entonces ¿qué eres? Soberbio. ¿Y qué hace Dios? Dios resiste a los soberbios. ¿Quieres ser bendecido? ¿Cómo vas a ser bendecido si eres soberbio? No va a venir un bien sobre ti si eres soberbio. ¿Cómo quieres recibir todas estas bendiciones y que le ruegas a Dios que abra las ventanas de los cielos para recibir bendición? Señor, bendíceme en mi trabajo, en mi hogar, en mi casa, en mis tierras, en mis animales. ¿Cómo? Si estás siendo resistido por Dios por causa de tu pecado, siendo tú soberbio o cualesquier otro pecado, Dios no puede bendecir tu vida cuando tú no honras a Dios con tu vida. Nos volvemos, sí, pedimos y pedimos y pedimos. Pero ¿qué dice el libro de Santiago? Pedimos mal para nuestros deleites. ¿Para qué? Para satisfacer el yo. ¿Y qué dice Colosenses? Si tú satisfaces el yo, eres un idólatra. ¿Por qué? Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. No estás siguiendo sus buenos deseos, sino que sigues el complacerte a ti mismo. Te vuelves un idólatra. Quieres satisfacerte a ti mismo. Eso no es ser humilde y eso no es ser agradecido. Dios te llama a que estas virtudes abunden en tu vida. Sé humilde, sirviendo a los demás, considerándolos superiores a ti mismo. No maldigas, no reniegues de tus jefes y tus maestros, solo obedece y sé humilde. Dios dará el pago. Si te hicieron un mal, ellos se lo verán con Dios. Es que necesitaba esto, necesitaba un 9 para pasar. Es que necesitaba este ascenso en mi trabajo para pagar esta deuda. Dios va a proveer. Dios tiene un plan perfecto y Dios no se equivoca. Recuerda lo que dice su palabra y en Efesios, lo que lo dice también en Romanos. Todo esto está bajo la voluntad de Dios. Nada escapa de su voluntad y todas las cosas ayudan a bien. Todas. Por malas que parezcan, Dios las usa para que maduremos. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios. Llevarte a ti a la madurez eficaz. ¿Cómo? Te va a probar, te va a pasar por fuego. ¿Y qué quiere que seas? Humilde. Que reconozcas lo que Él está haciendo. Quiere que seas agradecido. Aunque no tengas lo que quieres, aunque tengas escasez, aunque tengas necesidad, aunque no te puedas mover porque te duele aquí, te duele allá, aunque no puedas comer, aunque no puedas pensar, aunque todo esté nublado y haya incluso incertidumbre en tu futuro, en tu vida y en la de tu hogar, debe abundar la gratitud. No sabemos lo que nos depara el día de mañana. Como decía el apóstol Pablo, si el Señor me recoge, eso es mucho mejor porque voy a estar para siempre con Él. Si Dios te permite estar aquí, que Dios te permita ser usado con humildad y con gratitud. Les invito para que oremos. Dios Todopoderoso, hoy estamos delante de ti, Señor, reconociendo la necesidad que tenemos de ti, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada. Y con toda humildad, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente, queremos pedirte, Señor, que la humildad abunde en nuestras vidas y que quites de nosotros la soberbia y la altivez, Señor. El corazón altivo y soberbio, Señor. Queremos que tú transformes nuestra vida para ser más como Cristo. Ayúdanos a ser humildes, Señor, en el trabajo, en nuestra casa, en nuestra escuela, Señor, con nuestros vecinos. Llénanos de humildad, Señor, y permítenos servir a los demás de manera desinteresada. Permítenos ser agradecidos, Señor, aún por lo que no tenemos. Ser agradecidos con lo poco o con lo mucho. Y quita de nosotros, Señor, la codicia. Permítenos agradarte a ti y no agradarnos a nosotros mismos. Llénanos, Padre, de tu gracia. Queremos ser más como Cristo, pero somos débiles, Señor. Cuando queremos hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo. Cuando queremos bendecir a alguien, terminamos maldiciéndolo. Por favor, Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti. Queremos depender de ti, Señor. Necesitamos de ti cada día. Te rogamos, Señor, que podamos despojarnos, arrancarnos, Señor, ese viejo hombre que está en nosotros viciado en maldad y en pecado.
Te rogamos, Padre, que transformes nuestras vidas y nos lleves a esta madurez eficaz, Señor. Nos ponemos, Señor, en tus benditas manos para que podamos reflejar siempre estas virtudes, Señor, como los frutos del Espíritu. Y ahora la humildad, Señor, y la gratitud de nuestras vidas. Hoy te alabamos y te exaltamos, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Y como tú cuidaste, Señor, de Job, aun a pesar de esas desgracias que tú permitiste que vinieran a su vida, sabemos que tú cuidarás de mí, que tú cuidarás de mis hermanos, que cuidarás de todos tus hijos, Señor. Como lo dice también en tu palabra allí en el Salmo 91, el que viene y se refugia bajo tus alas, Señor, encontrará, como dice los Salmos, encontrará paz, refugio y, como tu palabra lo enseña, oportuno socorro. Hoy venimos a ti pidiendo oportuno socorro. Guárdanos, protégenos y bendícenos, Padre. Hoy recordamos a nuestros hermanos enfermos, nuestra hermana Melissa, nuestra hermana Carmen, Señor, para que les guardes y les permitas restablecerse, Señor. Que des, Señor, fortaleza en su vida física y también en lo espiritual. Bendice a toda la iglesia, Señor, la iglesia bíblica, El Shaddai, donde aclamamos y proclamamos tu nombre. Haznos más como Cristo, Señor. Te lo rogamos con gratitud en nuestros corazones, rogándote esto en el nombre que es sobre todo nombre,